Bien, amados hermanos, hoy día vamos a continuar con el tema del castigo del pecado. El día de hoy vamos a continuar con lo que ya hemos empezado la semana pasada. La semana pasada empezamos a abordar los castigos positivos. ¿Recuerdan? Que dentro de esta grande clasificación de los castigos hay castigos naturales y castigos positivos. Hablamos bastante de los castigos naturales, ¿verdad? Algo natural, algo que por la naturaleza propia del pecado, pues se viene el castigo o la consecuencia natural como castigo para los reprobados. Pero no necesariamente así, no solamente así, el Señor puede castigar de manera soberana porque Él es el juez justo de toda la tierra y puede traer castigos adicionales, ¿verdad? Edictos judiciales, castigos positivos. Y la palabra del Señor nos decía en Salmo 58:11, que vimos la semana pasada, un poco más extensamente, entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra, ciertamente, amados hermanos. Así que, ciertamente, si usted peca contra el Señor, solo un ejemplo, ¿no? Ejemplo más, y usted está en algún vicio, digamos, en el alcoholismo, entonces espera que como naturalmente con un castigo positivo, si usted es incrédulo, entonces le venga una cirrosis. Es algo natural, pero no está exento de la intervención divina. Pero además Dios puede intervenir y emitir un edicto judicial positivamente y traerle a usted inmediatamente un rayo de parte, ya como un castigo positivo, por poner un ejemplo, ¿no? Cosas así, es lo que hemos visto la semana pasada, amados hermanos. Es importante estos versículos que vimos la semana pasada, puesto que el evangelicalismo de hoy tiene a otro Dios, no es el Dios de la Biblia, amados hermanos. Eso es muy triste, hay mucho engaño, muchos son engañados. Deuteronomio 32, versículo 39 dice, ven ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. Ese es el Dios de la Biblia. Y el pecado está en el hombre, la maldad está en el hombre. Pero Dios ha ordenado todas las cosas desde antes de la fundación del mundo. Y luego dice en el 41, si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio. O sea, ese es nuestro Señor que está juzgando. En este momento está juzgando. No hay nada que pase y diga, oh, pobrecito, qué casualidad, qué accidente. No, si es un reprobado, Dios está juzgando. Si hay un accidente automovilístico acá por la carretera central y muere una persona en incredulidad, es un juicio de Dios ese accidente. Accidente entre comillas. Isaías 45 dice, 45:5, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Y en el versículo 6 dice, no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. Isaías 45:7, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Pero tengamos claro, y siempre lo voy a reafirmar desde este púlpito y lo reafirmamos, que el pecado está en el hombre. La maldad es del hombre, suya es la mancha, dice el Señor, así dice su palabra. Y Amós 3:6 dice, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Es una pregunta retórica. Y la respuesta es no. No hay ningún mal en la ciudad que el Señor no la haya hecho o no la haya traído. Pero ahí vemos al Señor haciendo justicia. Ese es el tema, amigo, amiga, que por tu pecado impenitente Dios te puede traer castigos positivos en este mismo instante. El hecho de que tú por tu impenitencia, por tu incredulidad, sigas ahí con vida, ¿verdad? Gozando de rebosante salud, no significa que Dios no inmediatamente sale de la calle y un infarto y ya está. Por favor, estas cosas, para eso estamos viendo esta clasificación, para que veamos que el juez justo de toda la tierra puede traer un castigo positivo a alguien que anda en incredulidad, y peor a aquel que se ha expuesto al Evangelio y ha rechazado a Cristo, está rechazando a Cristo, cuánto más está bajo la ira de Dios. Eso enseña la palabra, amados. Entonces, la semana pasada fuimos a dos pasajes tremendos y muy importantes para ver cómo el Señor castigaba con castigos positivos. Y vimos el diluvio universal, ¿verdad? Y allá en Génesis 6:13, vamos un momento ahí, por favor, para darnos unos minutos. En Génesis 6:13, el Señor le dice a Noé, he decidido el fin de todo ser. He decidido, ¿ve? Positivamente. No es que Él deja el accionar natural de todas las cosas y las consecuencias naturales, sino que Él decide, ha juzgado y dice el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia
y he aquí que yo los destruiré. Él iba a traer y trajo ciertamente castigo positivo. Todos los miles de millones de personas, ancianos, adultos, jóvenes, señoritas, niños, niños de pecho, todos miles de millones perecieron por un castigo positivo impuesto por Dios. No fue un castigo natural, fue un castigo positivo porque Dios trajo ese diluvio. Si fuera natural, como expusimos la semana pasada, entonces podría esperarse que nuevamente venga un diluvio. O entonces también tendría que explicarse por qué pecado en común tuvieron todos, hasta niñitos tan chiquititos, para que pueda venir el diluvio. ¿Qué pecado para que venga un castigo natural de esa naturaleza? No es natural. Era castigo positivo. Y el Señor entonces trae el diluvio, porque en el versículo 17 dice, y aquí que yo traigo un diluvio. Y en el capítulo 7, versículo 4 dice, yo haré llover. Y más adelante dice, y raeré. O sea, positivamente trae el castigo positivo. Y ciertamente así, ya en el versículo 21, después del diluvio, dice, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Así que, amados hermanos, son castigos positivos. Y así Dios, ciertamente, en esta tierra, en este momento puede traer, ya no va a traer un diluvio, porque así está escrito en el pacto noéico, no va a haber un diluvio en el pacto que hace Dios con Noé. Y si no, pueden haber sí lluvias torrenciales, pueden haber inundaciones, pueden haber, etcétera, ¿no? Y cada cosa, positivamente el Señor puede traernos. Y seguidamente, después de ello, fuimos a Génesis capítulo 11. Y en Génesis capítulo 11, versículos 1 al 9, vemos que después del diluvio, y más o menos acá los eruditos dicen que habían unas 2000 personas más o menos, estas 2000 personas estaban ajenas a Dios, estaban opuestas a Dios, no les había, lo que había sucedido a sus antepasados en el diluvio, no les importó, seguían rechazando la piedad, rechazando al Mesías, a la simiente de la mujer, siguiendo muertos en sus delitos y pecados. Y entonces, ¿qué sucede? El Señor les dice, descendió, capítulo 11, versículo 5, y descendió Jehová, descendió como juez, para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y entonces el Señor dice en el 7, capítulo 11, versículo 7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Entonces el Señor hace algo maravilloso, porque el Señor les había dicho que se esparzan en el pacto noéico, que se esparzan para que se multipliquen, ¿verdad? Para que esa era la voluntad del Señor, pero ellos dijeron, no vamos a hacer, nos vamos a quedar aquí en esta ciudad, nosotros hagamos esto, hagamos lo otro, hagamos una ciudad grande, nosotros somos los hombres, somos los importantes, ¿qué vamos a hacer caso a Dios? Y el Señor dijo, bueno, les voy a confundir su lengua. Y entonces en ese momento las personas que estaban construyendo, edificando la torre, uno le hablaba al otro y no le entendía nada, y le hablaba al otro y tampoco no entendía nada, me decían algo y no entendía nada. Y ya no sabía mi idioma anterior. Ahora yo hablaba otro idioma que nadie me entendía. Y entonces pues ya no puedo entender, ¿qué voy a hacer? Me voy y se fue a otro lugar. Y otros se fueron a otro lugar. Y así. Y qué interesante, qué tremendo es esto, porque si ya no entendía mi lengua anterior, la lengua en la cual se predicaba el evangelio, y me voy con otra lengua, ya no podía entender a aquel que me podía hablar el evangelio. Fue un juicio de Dios, un castigo de Dios, amados. Qué tremendo y qué terrible. Y el Señor hace estas cosas, castigos positivos, ¿verdad? Eso no son castigos naturales. ¿Qué pecado natural puede haber para que uno ya no se olvide el castellano y hable ahora, no sé, un idioma chino mandarín? ¿Existe algún pecado que pueda traer naturalmente eso? No. Entonces, ¿qué fue? Castigo positivo, traído por Dios, amados hermanos. Qué tremendo, amados hermanos. Entonces ahora de repente alguien puede decir, no, eso ya no va a volver a pasar. Sí, pero puedes quedarte mudo por causa de tu pecado. Dios te puede traer esa mudez, te lo puede traer. Sí, y tantas cosas más. Afasia se llama eso. Bueno, entonces, los castigos positivos. Ahora vamos a ver, ahí nada más ustedes están en Génesis 11, versículo 9. No se vayan de ahí, quédense ahí, porque inmediatamente el Señor nos muestra otro relato tan tremendo. Inmediatamente luego del suceso de Babel, el Espíritu Santo ahora nos enfoca un relato centrándose en la venida de uno de sus escogidos, un hijo de Dios, un creyente, Abraham, de quien desciende el Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, entonces, miren qué tremendo, ¿no?
Esto es muy precioso. Ahí en Génesis 11:10, ¿qué lee usted? ¿Puede leerlo, por favor? Dos años después del diluvio. Pasó el diluvio y ahí un hombre Sem. ¿Quién era Sem? Hijo de Noé. Muy bien. Y dice que cuando tenía 100 años, engendró a Arfaxad. Y de ahí hasta el versículo 27 es algo precioso, pues el Espíritu Santo en las Escrituras ahí nos escribe acerca de una genealogía, porque de Noé venía Sem, de Sem venía Arfaxad, y de ahí más adelante venía un hombre importante que era Abraham. Siempre Dios se reserva un remanente escogido por gracia. Siempre, amados. Hemos leído Apocalipsis 13. Siempre hay los hijos de los hombres que adoran a la bestia y siempre están los hijos de Dios que adoran a Dios. Siempre a lo largo de todos los tiempos. Y aquí también lo vamos a ver en estos relatos, amados. Y miren lo que dice después. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años. 500 años vivió Sem. Y engendró hijos e hijas. O sea, engendró muchos hijos y muchas hijas. Pero el Espíritu Santo se centra en uno. Versículo 12. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. El Espíritu Santo se centra en uno. Sala. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Muchos hijos y muchas hijas. ¿Verdad? De quien el Señor, el Espíritu Santo, no se detiene en hablar de ellos. Y luego dice, Sala vivió 30 años y engendró a Heber. Y vivió Sala después, dice, etcétera, 403 años. Y también, ¿qué dice ahí? Hijos e hijas, bastante, pero no invocaban a Dios. Heber vivió 34 años y engendró a Peleg. Mire cómo se centra el Espíritu Santo en unas personas. Noé, Sem, Arfaxad, Sala, Heber, Peleg. Para no leer todo, hermanos, yo le voy a decir quién más. Después, más adelante, en el 18, Reú. En el 20, Serug. En el 22, Nacor. En el 24, Taré. Y en el 26, dice, Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Ahora nos trae el Señor Espíritu Santo a un hombre, Abraham. Y luego dice, en el 27, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Loc. O sea, Loc, sobrino de Abraham. Hasta ahí estamos en el 27. Todo esto, amados hermanos, todos estos versículos para mostrarnos la genealogía de Abraham. Pues este hombre, Abraham, era también hijo de Dios, era creyente. Y también la importancia de Abraham, puesto que a él Dios se le revelaría de una manera más importante, estableciendo un pacto con él, porque en Abraham vendría el Señor Jesucristo y el Señor le daría acá en el pacto varias promesas, en quien serían en Cristo bendecidas todas las naciones de la tierra. Qué tremendo, amados hermanos. De él viene el Señor Jesucristo. Entonces vemos a creyentes por un lado, ahí está ahora Abraham, y ahora vemos a los hijos del hombre por otros lados. Y vemos ahora sí me voy a ir por un momento, ahí no salgan del libro de Génesis, pero en Hechos 7, versículo 2, vemos cómo Esteban habla respecto de Abraham. Abraham seguramente niñito, creció, se hizo jovencito, y en algún momento ya dice Hechos 7:2, y él dijo, Esteban, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. ¿De quién está hablando Esteban? De Abraham, muy bien. Estando en Mesopotamia, antes que morasen en Harán, y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Dios siempre a su pueblo que está en el mundo lo llama. Sal de tu tierra y tu parentela. Sal del mundo. Salid de ella, pueblo mío. Salga, deje el mundo, arrepiéntase, vaya a Cristo, crea en Cristo, crea en el Mesías. Siempre es ese mensaje. Siempre es ese mensaje que exponemos, porque ese es el mensaje del Evangelio que hace que la persona pueda alcanzar verdadera fe. No se dice, Dios te ama y tienes un plan maravilloso, no vas a alcanzar ahí la salvación. Eso es mentira.
Tú tienes que arrepentirte, porque si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, lo dijo el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 13. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, diga lo que diga, ¿verdad? Y muchos enseñan, ¿no? No, solo es por fe, de esta manera, ¿no? Anda por fe, cree, no importa si hay arrepentimiento, después ya te arrepentirás, pero ya creíste, lo hiciste tu Salvador, después lo harás tu Señor. Ese es otro evangelio, ese es el evangelio. El evangelio es por gracia, por medio de la fe, lo cual implica también el arrepentimiento, porque si no es fe, ¿en qué? ¿Asentado en qué? En nada. ¿Cómo vas a ir a Cristo si no te reconoces un pecador? Tienes que arrepentirte. Por eso el Señor Jesucristo predicó, como vimos en la reunión del bautismo, recuerdan, arrepentíos y creed en el evangelio. Es una fe unida a un arrepentimiento unido a una fe. Esa es la salvación, amados. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Hechos 7:4, la primera parte. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Abraham por fe salió de la tierra de la idolatría donde él estaba viviendo, dejó el mundo y salió para obedecer a Dios. Y él, amados hermanos, ahora sí vamos a Génesis 12, versículo 4, y dice, Génesis 12, versículo 4, y se fue a Abraham como Jehová lo dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces, ¿qué sucede? Él sale de Harán, ya había muerto su padre, 75 años tenía Abraham, y en Hebreos capítulo 11, versículo 8 dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Luego dice en el 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea que no solamente es que Abraham pensó, dijo, Dios me está diciendo que me vaya a esta tierra de Canaán. Sí, literal tenía que ir a esa tierra. Pero en su mente él entendió también que había una Canaán espiritual, el reino de los cielos, porque acá dice, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, su mente estaba ahora en Dios, en el reino de los cielos. Él se había arrepentido de sus pecados, había vuelto en fe, se había vuelto en fe, él creyó y su fe había sido contada por justicia. Y entonces, ahí vemos entonces a Abraham. ¿Con quién? Con Lot. Abraham con Lot, su sobrino, estaban juntos. Y entonces llegó un momento, por una situación, no puedo leer todo porque no hay tiempo, ustedes lo pueden leer en sus casas, por una situación ahí que sucedió, pues los pastores de aquí se peleaban con los otros por las tierras, entonces, ¿verdad? No se pelearon, decidieron decir, bueno, ¿sabe qué? Bueno, yo me separo por aquí, tú por allá. Lot, ¿qué decides? Génesis 13:11. Por favor. Entonces, ¿qué escoge Lot? Entonces Lot, Génesis 13:11, escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Lot escogió. Lot era creyente, pero lamentablemente, y eso tiene que ver con lo que hemos visto en Génesis 13, en Apocalipsis 13, perdón, lamentablemente Lot quería, se enfocaba, y estas cosas fueron escritas para nuestras enseñanzas, también se escribieron, se enfocó más en a ver, ¿dónde voy a tener más dinero? ¿Dónde voy a tener más animales? ¿Dónde voy a poder comercializar mejor? Ahí hay un lugar, ahí yo quiero. Y esto está cerca a esa ciudad chiquita que se llama Sodoma. Y de ahí me voy a acercar más por ahí. Ahí, eso es lo que yo quiero. Y tengamos cuidado de ser como Lot en este aspecto. Tengamos sumo cuidado porque estas cosas también han sido escritas para nuestra enseñanza. Ya vamos a ver dentro de un momento. Entonces se apartan aquí, Lot escoge toda la llanura del Jordán y se fue al oriente, amados. Entonces, como dijimos hace un rato, ¿no? Siempre van a existir y siempre existirán los hijos de los hombres, como en Babel, como en los tiempos de diluvio, y también ahora en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Ahora el Espíritu Santo se enfoca en el siguiente versículo, Génesis 13, versículo 12, y se va a enfocar en los hijos de los hombres. Lean, por favor, el Génesis 13, 11. Ahora el 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Ahí vemos a nuestro hermano, ¿verdad? Lot, que habitó en un lugar porque a él le pareció mejor para poder tener más riquezas.
pero estaba cerca de esa ciudad perversa que se llamaba Sodoma, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, un poquito más, un poquito más, un poquito más cerca, para comerciar mejor. Voy a tener más gente aquí a vender. Oh, me acerco más, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y en el versículo 13 que dice, los hombres de Sodoma. Ahí está, ese más, dice, ese más el Espíritu Santo no lo pone ahí, es como decir el pero, ¿no? Ahí está la decisión del hombre, pero dice, pero, más, los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová, que dice, en gran manera, y esto le iba a traer gran pérdida en sus familias. ¿A quién? A Lot. Ellos le trajo grandes pérdidas eternas en los suyos, amados hermanos. Y ahora el Espíritu Santo en el versículo 14 se enfoca en quién. Ahora ya, deja de lado esos grandes hombres malos, ¿no? Que eran en gran manera de Sodoma, y ahora se enfoca nuevamente en Abraham. Génesis 13:14. Y dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos. Ahora Dios se le presenta a Abraham. Y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tus descendencias para siempre. Abraham, amados hermanos, aquí todavía no tenía hijos. Ya era viejo, tenía sus 75 años más o menos. Y entonces el Señor le dice, toda esta tierra que tú mires literalmente va a ser tuya y de tus descendientes. Pero en la mente de Abraham no solamente era eso, era sino que el Canaán espiritual, el reino de los cielos, era también a él y a sus descendientes. Amados hermanos, sus descendientes espirituales, como vemos luego a lo largo de todas las escrituras. Eso era lo que creyó Abraham, amados hermanos. Dentro del pacto abrámico, no solamente se ve que Abraham iba a ocupar esa tierra literalmente o su descendencia, sino que dentro del pacto abrámico, como hemos leído hace un momento también en el libro de Hebreos, él tenía en su cabeza bien en claro que eso significaba el Canaán espiritual, cuyo arquitecto es cuyo arquitecto y constructor es Dios, amados hermanos, gracias. Entonces, mire, qué tremendo. Entonces, el Señor le dice, ¿no? Estas cosas. Y ahora, cuando ya tenía más o menos 80 años, nos vamos a Génesis 15. ¿Qué pasa? El Espíritu Santo está enfocándose en un hombre, en Abraham. Y llegamos a Génesis 15, versículo 1, y dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Y qué pasa con Abraham? Este hombre de fe responde, versículo 2, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así, que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. O sea, es natural, ¿verdad? Ya Abraham tenía sus 80 años y él pregunta, Señor, usted me está prometiendo esto y que va a ser para mi descendencia, pero yo ya soy viejo, mi esposa también, le lleva 10 años y no tengo hijo. Y él le pregunta eso, ¿verdad? Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. En el versículo 3, sigue hablando Abraham. Dijo también Abraham, mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Oh, claro que Abraham creía en la promesa, creía lo que Dios le había dicho, pero él siempre se pregunta, ¿verdad? Pero si no tengo hijo, ¿cómo va a ser? Si no tengo descendiente, ¿cómo va a ser? ¿Será mi criado? Él hace una pregunta natural. Acá no nos enseña que no tenía fe. Abraham tenía fe, y él hace la pregunta, ¿verdad? Respetuosamente a Dios. Y dice el 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y cuando Abraham vio esto, no solamente dijo, voy a tener muchas descendencias, hijos y nietos y bisnietos, sino él dijo, oh, en su mente, ¿verdad? Como creyente, sabía que en él un día vendría la simiente de la mujer, el Mesías, y que por ese Mesías muchos de en todo el mundo, de todas las naciones, serían salvos. Él creía esas cosas, amado. Y eso era lo que el Señor le estaba diciendo aquí. Y entonces en el versículo 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Amados, pero pasaron, ¿saben qué? ¿Cuántos años creen que pasaron? De entre 15 a 20 años pasaron.
Y llegamos a Génesis 17:1 y Abraham todavía no tenía hijos, pero él mantenía su fe intacta porque Dios le había dicho que iba a tener un hijo. Llegamos a Génesis 17:1 y nuevamente Dios se le aparece. Lean el versículo 1, por favor, de Génesis 17. Está, Dios se le aparece a Abraham. Abraham paciente esperaba. Abraham tenía 99 años. Y el Señor le dice luego en el versículo 2, pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres de gentes. Muchos cristianos iban a ver por aquel que vendría de Abraham, el Señor Jesucristo, amados, el Hijo de Abraham. Luego cuando vemos, podemos ir luego, en otro momento ustedes pueden leer Mateo capítulo, en Mateo capítulo 1, pueden ver la genealogía acerca del Señor Jesucristo y van a ver para arriba a Abraham. Y luego Dios aparece nuevamente a Abraham, pero ahora de una manera espectacular, una manera preciosa. Se le hace presente delante de él el verbo de Dios, el Hijo del Señor Jesucristo. Se manifiesta de esta manera mediante una conocido como teofanía, amados hermanos. Antes de la encarnación, el Señor Jesucristo se presenta delante de Abraham. Génesis 18:1. Nos vamos a Génesis 18, amados hermanos, por favor. Y dice, después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Imagínense a Abraham sentado en su tienda en la puerta y todo estaba caluroso. Y alza sus ojos. En el versículo 2 dice, y alzó sus ojos y miró. Y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. 3 varones ahí, imagínense, ahí está sentado Abraham y ve 3 hombres ahí que se aparecen. Y él, porque era la costumbre en esos tiempos que uno le decía Señor a las personas de manera respetuosa, era un saludo respetuoso, no adoración, ¿no? Hasta este punto Abraham todavía no sabía que uno de esos 3 era el Mesías. No sabía, en teofanía, no con cuerpo, con su cuerpo con el que vino a esta tierra, sino con un cuerpo preencarnado, amados hermanos, o sea, antes de la encarnación. Entonces, él se postra en tierra, versículo 3, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Y luego ahí él se ofrece, dice, voy a leer esto un poco rápido, estos versículos, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies, él era hospitalario, y recostaos debajo de un árbol, versículo 4, versículo 5, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara, su esposa, y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina, y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Ahí no vamos a profundizar mucho. Versículo 9, y le dijeron, y esto es muy importante, porque es uno de los propósitos por los cuales, o el propósito principal por lo cual acá el Señor viene ahí delante de Abraham, era para reafirmar la fe de Sara. Pues Sara, como vamos a ver, no está firme en su fe en cuanto a la promesa de que iba a tener un hijo. Y eso lo vamos a ver. Y por eso acá le preguntan, en el versículo 9, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda, amados hermanos. Vamos a ver, versículo 10. Entonces dijo, miren, y aquí es uno de los 3 que habla. ¿Y qué dijo? De cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Ese quien habló fue el Señor Jesucristo antes de su venida a esta tierra. Y él dice, de cierto volveré a ti. ¿Para qué?
ella conciba. Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y esto es importante, amados hermanos. Él era el Señor Jesucristo. No olvidemos que a Dios nadie le conoció jamás, sino el unigénito del Padre, el unigénito que habita en el seno del Padre, Él le dio a conocer. Nadie ha podido conocer a Dios, nadie ha podido creer en Dios, si no ha sido por medio de Cristo en ningún tiempo, amados hermanos, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni José, ni Moisés, ni nadie. Siempre la fe ha sido por gracia, la salvación ha sido por gracia, por medio de la fe en el Mesías. Amados hermanos, eso dice Juan capítulo 1, versículo 18. ¿Qué dice Génesis 18:11? Seguimos con el relato. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Abraham tenía sus 100 años, Sara tenía sus 90 años, eran ya viejos. Ella, incluso como dice aquí, ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Ustedes comprenden, ¿no? Ya ella no, digamos, naturalmente no podía tener hijos. ¿Y qué hace Sara? Versículo 12. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, o sea, un hijo, siendo también mi señor, Abraham, ya viejo. O sea, ella, ahí que estamos viendo, ella era una mujer de Dios, sí, tenía fe salvadora, sí, pero esta fe salvadora, a causa de su naturaleza pecaminosa, como la tenemos todos nosotros hermanos, estaba flaqueando, ¿verdad? Había pasado tantos años, su esposo le habría dicho, mira, ¿sabes qué? Tú vas a dar a luz, Dios me lo ha prometido. Pasaba 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 15 años, va a ser así, ya estás viejo. Y yo, no, es imposible. Y era necesario que su fe sea reafirmada, porque si no, ¿cómo iba a obrar lo que Dios había prometido? Era necesario. Amados hermanos, que no significa que usted, hermana, si alguien tiene acá 100 años, va a esperar dar a luz. No, eso no es. Tenemos que tener fe en la palabra de Dios. Y Sara no tenía tanta fe en la palabra de Dios en este punto. Estaba flaqueando, para usar una mejor palabra. Entonces ella se ríe. Eso es pecado. Pues Sara se rió pues Sara entre sí, diciendo, repito el 12, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Abraham tenía 100 años. Y entonces Jehová, miren ustedes cómo el relato, versículo 13, léanlo por favor. Entonces miren, pero ahí no estaban 3 varones. ¿Por qué dice entonces Jehová dijo a Abraham? Porque uno de ellos era Cristo, el gran yo soy. Antes de su encarnación ya estaba ahí delante de Abraham. Y él le dice a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Será cierto? ¿No? ¿Será posible que Dios lo pueda hacer? Y por eso el Señor le dice en el versículo 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Amados, respondámonos esa pregunta. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No, para Él todo es posible. Amados, nosotros no podemos salvar a nuestros seres queridos, pero creemos que nos va a salvar Dios. No, creemos que Dios lo puede salvar, porque para Él no hay nada imposible. Amados hermanos, tengamos muy presente eso. Pero sí sería equivocado que nosotros digamos, tengo fe de que Dios va a salvar a mi hijo y a tal persona. Eso, ¿dónde está esa promesa para que nos aferremos a esa supuesta? Porque no existe eso. Pero tenemos fe en que Dios puede salvarnos, sí. Tenemos fe de que Él puede sacarnos las tinieblas y llevarlo a Cristo, sí. Y entonces esa verdad nos lleva a nosotros, amados hermanos, ¿a qué? A tener el debido respeto y la debida constancia, la debida perseverancia para poder nosotros llevar a nuestros hijos y a nuestros parientes a Cristo. Porque Dios tiene todo el poder, porque para Él no hay nada imposible. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y luego el Señor dice, al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí, ahí miente, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Amado hermano, y se entiende que después de esto, Sara fue reconfortada, fue reanimada y creyó. Y ahora el Espíritu Santo enfoca nuestra mente y corazón en otras personas, porque inmediatamente después del versículo 15, de enfocarse en esta conversación ahí estaban los 3 varones, estaba el Señor Jesucristo, estaba Abraham, estaba Sara, y ahora el Espíritu Santo nos dice, aquí están los hijos de los hombres. Qué tremendo. Toda la Biblia, amados, es así.
Todo aquí, acá hay hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. O hay hijos de los hombres también. O en el mismo Lima, o en el mismo Perú, o en toda Latinoamérica, o en todo el mundo. Siempre es así, amados. Siempre hay hijos de Dios e hijos de los hombres, y lo vemos en la Biblia. Entonces luego el Señor, ahí está Abraham, ahí está Sara, y ahora el Espíritu Santo nos enfoca nuestra mirada para nuestro bien. En el versículo 16, a los hombres de Sodoma y Gomorra. Y dice, ahí, Génesis 18, 16, ahí nada más, después de la conversación con Sara. Y lean por favor el 16. Ahí está. Los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Había un propósito de aquellos ángeles que estaban acompañando al Señor Jesucristo. Y miran a la ciudad de Sodoma, a los hijos de los hombres de Sodoma. Y Abraham estaba ahí con ellos acompañándoles. Versículo 17. Y Jehová dijo, nuevamente Jehová dijo, porque es el Señor Jesucristo hablándole a Abraham. Dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? 18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. En otras palabras, el Señor dice, si Abraham, yo sé que Abraham, voy a leer mejor el 19 también, del 17 al 19 voy a leer. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Está diciendo, yo sé que Abraham va a enseñar y va a predicar el evangelio, va a enseñar todo el consejo de Dios a sus hijos y a sus descendientes. Yo lo sé. Entonces, como parte de esa enseñanza, no voy a encubrir lo que voy a hacer con Sodoma. Le voy a decir a Abraham, que es creyente, lo que voy a hacer con Sodoma, para que sea de enseñanza de él, de ejemplo para él y para aquellos a quienes él va a enseñar su descendencia. Amados, esto es de bendición para nosotros. Esto que vamos a leer en un momento es de bendición para nosotros. Noten una vez más, el Señor dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, y mandará y enseñará también estas cosas que vamos a leer, que guarden el camino de Jehová y no se vayan por el camino de los de Sodoma y Gomorra, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Versículo 20, hermanos, leamos. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Miren, el clamor contra Sodoma y Gomorra, el clamor de los creyentes que habían en otras ciudades, porque en Sodoma solamente estaba Lot ahí. El clamor de esos creyentes siempre, Señor, haz tu voluntad, Señor, haz justicia, Señor, por favor, Señor, quítanos esta aflicción. Y el Señor escucha las oraciones y Él dice, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. El mismo pecado que estaba aumentando y acrecentándose más en los pobladores de Sodoma estaba clamando que venga Él, castigo. Y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Cuando Dios quita de su gracia, la gente se mete a más pecado, más impiedad. Y si nosotros, amados hermanos, nosotros no somos como de Sodoma, como vamos a ver más adelante, es por la misericordia de Dios. Y si usted, amigo o amiga, que no es cristiano, no es cristiana, no es como de Sodoma, es porque el Señor la ha restringido. Es la gracia común. Eso enseña la palabra, no es porque usted es bueno. Eso es muy importante que entendamos. Y vamos a ver con los versículos dentro de un momento más profundamente. Entonces el Señor dice, el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Versículo 21, descenderé ahora, descenderé como lo hizo en Babel, ¿recuerdan? Y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. El pecado clama castigo. Amados, por favor, ¿están todos escuchando, amados? Versículo 22, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún
delante de Jehová. Entonces usted ve ahí a Abraham con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y ve los otros dos ángeles que avanzan hacia la ciudad de Sodoma. Y se acercó a Abraham y dijo, versículo 23, Abraham intercede ahora por Sodoma. Y mire lo que dice, ¿destruirás también al justo con el impío? Note usted, ¿destruirás? Porque el castigo ¿de quién viene? Pues de Dios. ¿Destruirás también al justo con el impío? Amados, ¿puede haber alguien que será condenado eternamente, que sea justificado por Cristo? ¿Que es un justo por Cristo? No. Miren usted, no pueden haber justos con injustos allí en la eternidad, amados hermanos, porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, como dice el apóstol Pedro. Versículo 24. Y miren la intercesión de Abraham. Y dice, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? Note usted, Abraham dice, pues mi sobrino se fue por allá y de repente tendrá sus hijos, su esposa y unos cuantos más por ahí creyentes. De repente serán unos 50. Oh Dios, ¿usted destruirá a los 50? Pero ¿saben qué le dice el Señor? Vamos a leer el 25. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Nuestro Señor le responde, el versículo 26. Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Y entonces Abraham comienza a replicar, dice, oye, ¿será que mi sobrino Alag habrá conseguido ahí con tanta impiedad y tanta maldad? Señor, un ratito, ya no 50. Abraham replica y dice, versículo 27. He aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5, o sea, 45. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y Abraham sigue pensando, ¿no? Hoy de repente son muchos los que estoy pidiendo, ¿verdad? Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no la haré por amor a los 40. Y vuelve a repetir y replicar a Abraham. Y dijo, versículo 30, no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, Señor Jesucristo, no la haré si hallare allí 30. Y dijo nuevamente, he aquí ahora que he emprendido en hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. El Señor le responde, no la destruiré. Respondió, por amor a los 20. ¡Ah, qué tremendo! Y Abraham, ¿no? Primero 50, 45, 40, 30, 20. Y en el 32 comienza a decir, no se enoje ahora mi Señor si hablaré solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. Y el Señor le dice, no la destruiré. Respondió, por amor a los 10. Versículo 33. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. No habían ni siquiera 10. ¿Qué hacía ahí Lot? Exponiéndose a la gran maldad de los hombres de Sodoma y Gomorra. ¿El dinero? Y aquí hay tanta exhortación, amados. ¿Qué haces tú exponiendo tanta maldad, impiedad y al mundo? Mira, yo no estoy diciendo que te salgas de este mundo. Ya hemos hecho un estudio de más de una hora, hace ya meses atrás, ¿verdad? Recuerdan al mundo. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y el Señor ora al Padre que nos guarde del mundo. Pero estamos llamados a salir del mundo. Y hemos hablado tan extensamente este tema, amado hermano, hermana. Así que usted se puede poner a la televisión, al cine, a las diversiones y todo lo demás, a la fiesta folclórica, a la música del mundo. Tenga sumo cuidado. Míralo, estaba ahí tantos años en medio de la impiedad y la maldad. Ya van a ver ustedes lo que pasa. Y no había ni 10 justos. Dios castiga entonces luego con castigo positivo a los pobladores de Sodoma y Gomorra. Y lo vamos a Génesis 19, versículo 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. ¿Dónde estaba sentado Lot en Sodoma? A la puerta de la ciudad de Sodoma. Él se creía un hombre importante, se creía un hombre influyente,
Se creía, mira, se engañaba a sí mismo pensando que era un hombre importante que iba a influir en la gente tan malvada y no influía en nada. Y él estaba a la puerta de la ciudad de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Él reverencia, como acto de respeto a estos dos ángeles. Él los ve, ¿verdad?, con figura humana. Amados hermanos. Y ojo, que Lot era creyente, Lot era justo. Estamos hablando de este extremo de la palabra del Señor al respecto de lo que él, mire sus pecados, qué consecuencias le trajo a su familia. Versículo 2, y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Amados hermanos, y el Espíritu Santo no nos muestra esto de balde, sino que acá hay una intención de estas cosas, como vamos a ver en el siguiente versículo. Mas él porfió con ellos mucho. ¿Por qué Lot porfió mucho con esos dos varones? Porque él sabía en su corazón la gran maldad y perversión que había en Sodoma. ¿Verdad? Y él en su mente y en su corazón decía, no se pueden quedar aquí, yo sé lo que pasa con estos hombres tan perversos. Vamos, les porfiaba con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Versículo 4, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Dios, habiendo quitado de su gracia común estos hombres, así es el ser humano, se desquicia, se va más a lo irracional. Eran grandemente perversos y malvados. Dice que se juntaron cerca de la casa de Lot, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Desde jovencitos estaban en este pecado tan tremendo, en esta depravación tan terrible. Amados hermanos, y aquí como la bestia de este mundo y como el dragón, y verdad, promueve el LGBTI. Y todo el mundo para este tema es normal. Y el que empieza distinto ya es retrógrada. Eso es. Ese es el mundo. Versículo 5. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron ahí esta noche? Sácalos para que los colocamos. Ellos querían tener relaciones con esos varones. Querían estar con esos varones. Lot, sácalos. Queremos estar con ellos. Lo llaman a Lot. ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos. Versículo 6. Entonces Lot, que se envalentona, ¿no?, salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Sale, agarra, sale y ¡pum! Tira la puerta para que no se metan, ¿verdad? Y dice, ya, yo puedo controlar esto. Total, yo soy influyente en ellos. Total, yo no tengo ningún problema. Yo soy firme, yo no puedo caer, ¿verdad? Estas cosas a mí no me afectan. Y sale afuera, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Así si nosotros introducimos acá música del mundo, ¿verdad? Y decimos, bueno, pues vamos a poner música del mundo para que vengan más personas. Tenemos control. Y por ahí alguien dice, no, pero eso nos va a hacer desviar, mira, después ya no vamos a poder controlarlo. No, sí tenemos control, podemos controlar. ¿Es verdad? No lo vamos a controlar. Así, jóvenes, señoritas, hermanos, hermanas, tengan sumo cuidado con lo que escuchan en televisión, en cines, etc. Tanta maldad, tanta impiedad, tanta mentira, tanto engaño, tanta música del mundo que es el fondo de las películas. Y si usted lo absorbe en un momento se va a reír. Tanta blasfemia, usted se va a reír. Y ni cuenta se va a dar que va a estar como Lot, metido ahí envuelto con la gente ahí perversa de Sodoma. Entonces, eso para una aplicación, para que tenga sumo cuidado. Entonces Lot se valentona, salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, miren lo que dice, qué tremendo, versículo 7. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Hermanos míos, ustedes son hombres buenos, son hombres de bien, hermanos míos, somos iguales, miren. Qué tremendo, qué terrible, que podía controlarlos. He aquí ahora miren lo que dice después, tan perversidad. ¿Qué pasó con Lot? Tanta influencia del mundo qué tremendo, que tanto se corrompió la facultad de su alma para que este hermano diga, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada.
Acá tengo yo 2 hijas. A ellas sí pueden abusarla, pero a estos 2 no. ¿Por qué? ¿Qué pasó por su cabeza? No quiero, no, que estos que son de fuera no, porque de repente la gente de fuera se va a ver que son tan malos los de aquí y eso me va a traer pérdida económica. ¿Qué habrá pensado para que diga esta cosa tan terrible? ¿Me comprende? No quiero que la gente de fuera, porque si hacen esta gran maldad estos 2 hombres, la gente va a decir que estos son perversos. No, yo no quiero, mi negocio puede ser afectado. Tremendo. Yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. ¿Y qué responden ellos? ¿Es tan influyente la Lot? Y ellos respondieron, quita ya, vete. No te escuchamos. Nunca la escucharon, nunca la habían escuchado. Y él pretendía que ahora la escuchen. Separación primaria, separación secundaria, hermanos, hemos estudiado aquí. Miren ahí a Lot, nuestro hermano. Quita ya. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de dirigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. ¿Quién se cree que sabe más que nosotros, que viene aquí con la Biblia, con las Escrituras? No es así. Ahora vas a ver. Y hacían gran violencia al varón, a Lot. ¿Qué darían? Insultos, blasfemias, golpes. La Biblia dice gran violencia. Le estarían puñeteando, golpeando, pateando, no lo sé. Y se acercaron para romper la puerta. Miren la maldad que nos está mostrando Dios aquí de estos hombres. Entonces los varones alargaron la mano. ¿Qué varones eran? Los 2 que estaban dentro, los ángeles, alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera. ¿Qué es eso? ¿Castigo natural? Castigo positivo, porque a uno por hacer eso le viene la ceguera. No. Por ese pecado, ¿qué le podría venir? Por ese pecado de sodomía. Bueno, le podría venir una enfermedad de transmisión sexual, le podría venir de repente otro pecado natural, pero no, este era un castigo positivo. Ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Seguían ahí en su propósito de querer meterse ahí para sacar a los 2 hombres. Y dijeron los varones a Lot, escuchen por favor, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Miren lo que le dicen los 2 ángeles a Lot. ¿Tienes alguno más? Yernos, hijos, hijas, todo lo que tienes, sácalo. Porque vamos a destruir. ¿Qué es eso? ¿Castigo natural? Juicio. ¿Castigo positivo? ¡Ay, Dios que juzga! Y por cuanto el clamor contra ellos, el pecado clama venganza, ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo, nuevamente, destruirlo, un castigo positivo. Entonces, ¿qué hace Lot? Como vamos a ver, todas estas cosas suceden en más o menos 5 horas, porque recuerdan que los hombres en la noche antes de acostarse comenzaron ahí a tocar, pero luego vamos a ver que, ya luego vamos a ver esto, acá pasaron 5, 4 o 6 horas, bastante tiempo. ¿Qué hace Lot mientras tanto? Habló a sus yernos. Se supone que salió a la casa del yerno. Oye, yerno, mira, esto pasa. Oye, otro yerno, ven, mira, esto va a pasar. Los ángeles, Dios va a venir, va a destruir todo, va acá, Sodoma, por la maldad, por el pecado. Dice, entonces salió Lot, habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar. Salid de este lugar, porque Jehová va a destruir, castigo positivo de Dios, esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Como en los tiempos de Noé, ¿verdad? Él estaba edificando el arca y la gente se burlaba. Él era el pregonero de justicia y la gente se burlaba. Y aquí Lot va a decir a los yernos, vámonos, Dios va a destruir. Va a haber un infierno, va a haber un castigo. Amigo, amiga, va a haber un castigo. Va a haber un castigo eterno si sigues en impenitencia, si sigues endurecido en tu corazón. Dios te va a castigar si sigues poniendo primero cualquier cosa, tu estudio, tu carrera, tu trabajo, tu familia, lo que sea, y no obedeces a Dios y no te arrepientes. Va a haber un castigo eterno y luego tú te burlas. Mira, lo mismo. Qué tremendo. Y a lo largo de toda la Biblia Dios te llama. En Isaías 52:11 dice, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová.
Jeremías 51:45, el mismo lenguaje. Salid de medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. No te juegues con Dios. Te han inventado, te han mostrado cualquier otro Dios cuando te han dicho que solamente anda, repito una oración, te pongo la pulserita y ya está. Ven cuando quieres, eres cristiano carnal. Te han engañado. El ardor de la ira de Jehová. Nuevo Testamento, 2 Corintios 6:17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Apocalipsis 18:4, y otra vez oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibéis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios ha acordado de sus maldades. Amados hermanos, tenemos un Dios que juzga, tenemos un Dios que reacciona ante el pecado, no es inerte, no está impávido, no es que le dio la cuerda a la creación, lo puso a Adán y Eva y dijo, ya entiéndase como quieran, no, Él vive, es un Dios vivo y verdadero, hay Dios que juzga. Amados hermanos, amigos, amigas, ¿qué pasa? Versículo 15, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. ¿Con quién sale Lot? Su mujer y 2 hijas. 4 nada más. ¿Qué hacía Lot ahí? Es tremendo. Por favor. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí. Date prisa, amigo, amiga. Date prisa, hermano, hermana. Huye de la ira venidera. Verdaderamente busca al Señor con todo, de todo corazón. Date prisa, levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. ¿Castigo qué? ¿Qué castigo era? Castigo positivo. Y deteniéndose él, miren ustedes la lentitud de él, cómo el pecado y haberse codeado con el pecado y entrando la música aquí, la palabra de aquí, lo afectaron. Y deteniéndose los varones asieron de su mano, así como Dios nos agarra y nos saca del mundo, ¿verdad? Y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, es Dios quien salva, amados. Y los yernos perecieron. Los yernos perecieron. Y iba a casar a sus hijas con 2 incrédulos. Ahí está. ¿Qué pasó? Discernimiento. La pérdida espiritual, las pérdidas espirituales que tuvo nuestro hermano. Según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Amados, qué misericordioso es el Señor que salvó a Lot, lo sacó de aquí, y esto nos muestra la misericordia soberana especial que tiene Dios para nosotros. Como dice Romanos 9, a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Dios dice eso. Tienes que tener una correcta percepción de Dios. Él tiene misericordia del que se ha determinado tener misericordia. Esta misericordia especial. Muchas gracias. Y cuando lo subieron, llevaron fuera. Dijeron, escapa por tu vida. Así como ahora se te dice, escapa por tu vida. No mires tras ti. Como el Señor Jesucristo dice, ¿no? Que cualquiera que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. No mires atrás, hermano, hermana, no mires el mundo. No digas, ay, sí, mira, esa música me gustaba, voy a seguir escuchando. Total, ya soy salvo. Esas amistades que yo tenía, bueno, no son tan malos. Voy a entrar ahí, voy a escuchar toda su blasfemia, pero yo lo voy a ganar, así como lo de Sodoma, ¿verdad? No, no mires hacia atrás. No mires. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Ni pares. Anda adelante. Tus ojos puestos en Cristo. Sigue el camino de santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así como el Señor te dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Escapa al monte, no sea que perezcas. Hoy para que no te endurezcas por el engaño del pecado. Hebreos capítulo 3. Hoy escapa, amigo, amiga. Pero ¿saben qué dice Lot? Génesis 19:18. Pero Lot les dijo, no, yo ruego, señores míos. No, tengo otra idea mejor. Concédame otra cosa, por favor, Dios. Por aquí hay una ciudad chiquitita.
una pequeña Sodoma. Ahí quisiera ir. Porque en su mente estaba, ¿verdad? Qué tremendo y qué terrible. He aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Oye, ¿cómo es eso? Es esa fe, si Dios le había dicho, los ángeles lo iban a llevar. ¿Acaso el Señor diciendo que los iba a salvar, luego los iba a matar? ¿Lo iba a matar a Lot y a su familia? No, sino que él tenía algo en mente, ¿verdad? Ahí está el 20. He aquí ahora, esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora ya. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Es pequeñita esa pequeña Sodoma ahí para seguir negociando, pues. Versículo 21. Y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Y qué tremendo nuestro Señor. ¿Quién había? O sea, indirectamente, cuando Lot dice, quiero ir a esta ciudad, y el Señor ya lo iba a quemar también esa ciudad, y el Señor dice, ya no la voy a quemar. ¿Por causa de quién no la quemó? Por causa de Lot. Amigo, amiga, que no eres cristiano, ¿no será que tú todavía sigues ahí en pie y con vida por causa de las oraciones de tu prójimo, de tu padre, tu madre, o tu pastor, o tus hermanos de cada miembros? Por causa de esto que pidió Lot, el Señor no quemó esa ciudad y la iba a quemar, porque ahí está, ¿verdad? Le dice, he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Qué tremendo. Así Dios preserva su iglesia. Él tiene sus escogidos desde antes de la fundación del mundo, aquellos que eligió en Cristo Jesús. Y todavía no destruye esta tierra, como dice el libro Apocalipsis capítulo 6, versículo 10 en adelante. Las oraciones de los santos que están en el cielo le dicen, ¿hasta cuándo, Señor, no juzgarás? ¿Y qué le dice el Señor? Se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos. Porque el Señor no destruye esta humanidad, porque todavía hay gente, hay remanente de Dios a quien Él va a salvar, a quien Él va a salvar. Versículo 23, el sol salía. ¿Qué era entonces? Ya había amanecido, miren. ¿Cuántas horas había pasado? El sol salía. Muy temprano sería el castigo sobre la tierra. Cuando Lot llegó a Zoar, entonces Jehová, lean por favor. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Cuando llueve azufre y fuego desde los cielos, ¿es natural? ¿Es natural que llueva azufre y fuego? ¿Es natural que bajen dos ángeles a hacer esto? No es natural. ¿Qué castigo era? Positivo. Hay castigos naturales, hay castigos positivos. Amigo, amiga, si tú no eres cristiano de corazón verdadero, yo te ruego, por favor, que corras a Cristo. El Señor te puede castigar también con castigos positivos. No juegues con tu vida, por favor. Cuán precioso es Dios que hasta este momento te ha mantenido ahí, mira, con vida. A pesar de que tú has escuchado tantas veces el Evangelio y tú te has levantado y no, eso no quiero creer. Y a pesar de eso te ha mantenido con vida, mira. Te ruego, por favor. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. 19:25. Y destruyó las ciudades, castigo positivo, y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. Oh, el tiempo, hermanos, el tiempo. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua del sal. ¿Qué fue? ¿Es un castigo natural? Positivo. Ella se volvió porque Dios le había dicho a través de los ángeles que no voltee atrás, que no mire el mundo, que no regrese y piense las cosas que está dejando en el mundo, hermano, hermana, amigo, amiga. Y se volvió una estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura. Miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios la ciudad de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Hermanos, tengo que hacer esto. Estamos con el tiempo. Permítame, por favor, es importante. Amigo, amiga, estimado, estimada, te estimamos mucho. Si no eres un verdadero cristiano,
Este juicio de Sodoma y Gomorra están puestos como ejemplo para ti. Es una advertencia. Según de Pedro 2:6 dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, lo que hemos visto, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo, es un ejemplo para ti, a los que habían de vivir impíamente. Versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Esto que hemos hablado de Sodoma y Gomorra es un ejemplo para ti, que si tú permaneces en tu impenitencia y no volviéndote de todo corazón de una vez por todas a Cristo, de verdad, de corazón, poniéndolo primero, esta es una advertencia para ti, como dice aquí, para el día del juicio, en el cual los impíos serán castigados. Por favor, ten sumo cuidado. El Señor Jesucristo toma esto en Lucas 17:26, dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Los días de Noé, lo que vimos la semana pasada, así también será igual en los días del Hijo del Hombre. O sea, cuando el Hijo del Hombre, cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida, ¿qué hacía la gente en los días de Noé? Aquí el Señor dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así, en los días del Hijo del Hombre, ¿qué hace la gente ahorita? Se casan, se dan casamiento, beben, comen, fiestas aquí, televisión, cine aquí, allá. Eso es su vida hasta que venga el Hijo del Hombre, ¿verdad? ¿Y qué vino ahí en el tiempo de Noé? Diluvio, lo destruyó a todos. Y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿qué va a haber? Juicio. Y va a condenar eternamente a aquellos que mueren en incredulidad. Y ahora el Señor dice, versículo 28, así mismo, como sucedió en los días de Lot. ¿Cuál día de Lot, amados? Lo que hemos visto hace un momento. ¿Qué más dice el Señor? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego de azufre y lo destruyó a todos. Nuevamente, lo mismo. ¿Entiende usted? ¿Qué pasaba en los días de Lot? La gente comía, compraba, plantaba, sembraba, araba, comercializaba, iban al parque, hacían esto, lo otro, hasta que vino en la mañana fuego sobre todos, lluvia, y murieron todos. ¿Y eso qué tipifica? El Señor dice, así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lucas 17:30. Y luego dice el Señor, Lucas 17:32, acordaos de la mujer de Lot. Miren el Señor, toda la palabra, cómo es tan preciosa. Acuérdate, amigo, amiga, hermano, hermano, de la mujer de Lot. ¿Qué hizo Lot? ¿Qué hizo la mujer de Lot? Miró atrás al mundo. Y Dios, y Cristo, Señor Jesucristo te está diciendo, hermano, hermana, acuérdate de la mujer de Lot. No mires atrás. No mires el mundo. Lucha contra tu pecado. Pon primero a Dios por sobre todos y todas las cosas. Porque todo, dice el Señor Jesucristo, no son mis palabras. Todo el que procure salvar su vida la perderá. Y todo el que la pierda la salvará. Estimado amigo, amiga, si no eres cristiano, tu pecado, escucha bien, tu pecado es mayor que lo de Sodoma y Gomorra. Y tú me dices, ¿qué me está diciendo, pastor, que yo soy peor que ellos? Sí, porque el Señor lo dice en Marcos 6:11, cuando el Señor envía a sus discípulos a predicar y dice, y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren. O sea, ellos iban a predicar y alguien decía, no, ese mensaje para mí otro día será. ¿Qué dice el Señor? Salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo, dice el Señor. No lo digo yo. El Señor dice, de cierto, sin lugar a dudas. Esta palabra es amén. Que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad que escuchó el Evangelio. O sea, en el día del juicio, si tú, amigo, amiga, tengas la edad que tengas, rechazas el Evangelio y mueres así, en el día del juicio, tu castigo es peor que los de Sodoma y Gomorra. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque estás expuesto a más luz, estás expuesto a la palabra, al Evangelio. ¿Y qué va a decir entonces? Entonces ya no voy a ir a la iglesia para no exponerme. Igual perecerás. Igual perecerás. Mira. Hermano, hermana, Isaías 1:9, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Oh, hermano, hermana, si hemos sido libertados de la ira venidera, es por la gracia y misericordia de Dios. Si no, seríamos iguales que los de Sodoma
y los de Gomorra. El mismo apóstol Pablo toma esto y dice, como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Por qué somos salvos? ¿Por qué somos justos? Por la justicia de Cristo. ¿Por qué andamos en piedad? Por Cristo. ¿Por qué amamos a Dios? Porque estamos unidos a Cristo y Cristo ama a Dios. ¿Por qué seremos resucitados un día? Porque Cristo resucitó. ¿Por qué tenemos vida? Porque estamos juntamente con Cristo. ¿Por qué somos salvos? Tenemos vida eterna. Porque en Cristo tenemos la vida eterna que Él tiene, no nuestra. Así que por Él todo y sin Él nada. Te ruego, por favor, escucha este mensaje y no postergues tu conversión. Huye de la ira venidera. Salid del mundo de una vez por todas. Oremos al Señor.